dejamos un tema inconcluso que hoy queremos concluir. Los dos últimos mensajes de la serie de Romanos hemos visto que no es suficiente con tener una religión. No es suficiente. Por más buena que sea tu religión. Tener una religión o llevar una vida religiosa correcta tiene sus beneficios, pero no es suficiente. No es suficiente para agradar a Dios. Y no es suficiente para ser salvos. No alcanza. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer dos versos. Romanos 2, 28 y 29. Y al final de este capítulo 22, Pablo escribe estas palabras. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De aquí en otros pasajes algunos se toman para decir que también somos judíos. Ese es otro detalle. No somos judíos, somos ciudadanos y conciudadanos del cielo. Aleluya. Aquí se refiere a otras cosas. Aquí se refiere si tener judío tiene alguna ventaja sobre los demás o si no la tiene. Y déjame decirte que en cuanto a la salvación, ser judío no es ninguna ventaja. Ser de la circuncisión no es una ventaja. Asistir a Pan de Vida no es una ventaja en cuanto a la salvación. Ni ninguna de esas cosas. Que mi padre sea líder de la iglesia, o que mi padre sea pastor, o que mi padre sea quien construyó esto, es ventaja, no es ninguna ventaja. Que yo fui circuncidado al 8º día, como todos los niños judíos, no es ninguna ventaja. Lo que está explicando Pablo, mis hermanos, es que lo que Dios honra es la integridad, no la religión. Dios honra la integridad del hombre, no la religión. Cuando escuchamos la palabra integridad, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Cuando usamos la palabra integridad, la podemos usar en dos sentidos. Una, se puede referir a algo completo. Yo tenía un oso de madera de palo fierro y alguien moviéndolo aquí en la iglesia lo tiró. Así que a ese hermoso oso, porque era una hermosa pieza, le quebró una oreja. Pero aparte de quebrarle la oreja, abolló la pieza de la oreja. Así que dije, lo voy a pegar, voy a agarrar con la loca algo y la voy a pegar. Pero esa pieza, sin la oreja, ya no era la misma. Y cuando quise ponerle el pedazo de oreja, se había abollado y ya la oreja no quedaba bien. Así que terminó el oso en la basura. Porque ya no había integridad. Ya no estaba completa la pieza. Y ya no era posible a completarla. Ahora que lo pienso, lo que debí de haber hecho es cortarle la otra oreja. Y entonces hubiera quedado parejo, ¿verdad? Pero menos íntegro. La integridad puede referirse a algo que está completo. Pero el otro sentido de la palabra integridad va en dirección hacia alguien que es recto.
alguien que es recto. Pero aquí encontramos un problema. No todo lo que es completo es recto. No todo lo que es completo es recto. Por ejemplo, algunos han oído o algunos han leído acerca de Leonardo da Vinci o Da Vinci. Espero no decir algunos conocieron a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Porque eso ya sería mucho. Pero han oído o han visto alguna de sus obras. Podemos decir que este hombre era una persona íntegra. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de él alguna obra, alguna pintura. Pero este hombre no solamente pintó. Era pintor artístico, era escultor, arquitecto, ingeniero, filósofo, escritor, músico y anatomista. Y algunas otras gracias todavía tenía. Entonces, podemos referirnos a él como una persona completa. En base a sus habilidades. Tenía tantas habilidades que diríamos es íntegro. Pero cuando pensamos en Leonardo da Vinci como una persona íntegra, tenemos que pensar en él como una persona completa. Como ese jugador que está completo físicamente en sus habilidades, ataca bien, defiende bien. Es completo. Algunos solo defienden, otros solo atacan, otros ni defienden ni atacan. No es íntegro. Si hablamos de sus cualidades o si hablamos de sus habilidades, él era un hombre completo, pero no fue recto delante de Dios en cuanto a su integridad, en cuanto a lo que se refiere en rectitud. Este hombre no fue íntegro delante de Dios. Lejos estuvo de serlo. Porque la integridad, mis hermanos y amigos, tiene que ver no solamente con habilidades. La integridad tiene que ver con esa virtud de poder pensar, sentir y hacer lo que es justo, puro, honesto, verdadero, agradable, digno de buen nombre, algo que vale la pena según el criterio del Dios verdadero. Eso es integridad. El poder, repito, vivir, pensar, sentir lo que es justo y agradable delante de Dios. Esto es integridad. Y aunque no estemos llenos de habilidades, podemos ser íntegros delante de Dios. Porque lo que somos, pensamos, sentimos o hacemos, honra a Dios. Aleluya. Esa es la vida a la cual tú y yo podemos aspirar. Pero no podremos aspirar a ese tipo de vida lejos de la palabra de Dios. Cuando usted lee Efesios, dice Efesios que hay algo que se llama la armadura de Dios, ¿verdad? Y una de ellas es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es usada para atacar y defendernos. Por eso, hermanos, es que a veces estamos sufriendo tanto por la ausencia de la palabra de Dios. Amén. Hay gente que pasa días o semanas sin leer la Escritura. Entonces le pregunto, ¿cómo es que aspiramos a una vida íntegra, lejos de la palabra de Dios? ¿Cómo es que aspiramos a cambiar lejos de la palabra de Dios? ¿Cómo es que aspiramos a defendernos correctamente lejos de la palabra de Dios? ¿Cómo es que aspiramos a esgrimar las armas de Dios y poder combatir y poder tomar victoria cuando estamos lejos de la palabra de Dios? Y le voy a dejar un ejercicio por 2 semanas. Fue hermoso oír los testimonios de hoy. Pero la idea de David y la idea de Dios y la idea mía
es que realmente cada testimonio se dirija a honrar y exaltar a Dios. Le voy a dejar un ejercicio. Hay una carta que se llama a los Efesios. Tiene 6 capítulos. Y yo le voy a invitar, no le puedo obligar, pero le voy a invitar a que lea un capítulo por día durante las próximas 2 semanas. Lunes capítulo 1, martes capítulo 2, y así de lunes a sábado usted va a leer un capítulo de Efesios por 2 semanas. Y en 2 semanas usted venga y testifique de lo que Dios le ha enseñado en Efesios en esas 2 semanas. Pero cada vez que abra la palabra, creamos que es Dios el que le dejó su palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra poderosa e infalible de Dios. Es aquello que nos sana, es aquello que nos nutre, es aquello que nos hace vivir vidas íntegras. Ya ustedes están limpios, le dijo a Pedro y a los discípulos. Ustedes son íntegros, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Hermanos, yo tiemblo. Dice la Escritura que nosotros debemos de temblar, como leíamos el miércoles, ante la palabra de Dios. Yo bendigo, yo estoy y traigo bendición sobre aquel que tiembla ante mi palabra. Así nos hace temblar. Cuando aquellos 2 hombres iban camino a Emaús y Jesús iba hablando con ellos y no se daban cuenta que era Cristo, pero lo que aquel hombre les estuvo diciendo y explicando, cuando Él desaparece y se dan cuenta que era el Señor, y el uno al otro se dice, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos hablaba. Amén. Esta semana vi un fragmento de la película El cielo existe. Y como 3 o 4 veces lloré con ese fragmento de la película. El cielo sí existe. Y me hizo llorar porque lo que ahí estaba explicándose tiene que ver conmigo. No tiene que ver con la historia de alguien, con una historia que tiene que ver con otra persona, sino algo que tiene que ver con mi persona. Tocaron puntos que tratan y tocan sobre mi propia experiencia con Dios, en mi propia experiencia de vida. Y así es la Biblia. Esta tiene que tocar nuestra vida. Su palabra tiene que ver con nuestra vida. Vamos al Salmo 15. Porque he dicho que Dios honra la integridad, no la religión. Y es lo que nos enseña su palabra. Una persona íntegra es la persona o la virtud que tiene una persona de pensar, sentir y hacer lo que es justo, puro, honesto, de buen nombre delante de Dios. Y el Salmo número 15, este pequeño salmo nos narra el Salmo de David. ¿Quiénes habitarán en el monte de Dios? En el santo monte de Dios. ¿Qué tipo de persona va a morar con Dios? Y no es lo que la persona tiene que hacer para morar con Dios. Es lo que una persona hace cuando su fin es morar con Dios. Y lo leo, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso es integridad. Y Dios espera que aquellos que aspiran y que van a vivir en el monte santo de Dios
sean personas íntegras. Pero para ser personas íntegras, la palabra poderosa de Dios aplicada a la vida personal es lo que hará de nosotros personas íntegras. No hay otra manera. No hay una pastillita, no hay un tónico, no hay una gotita que nos va a dar integridad. No hay un lugar al cual ir y por estar en ese lugar va a haber para nosotros integridad. No hay ningún seguro que nos garantice integridad. Lo único que podemos es acercarnos al Dios vivo. Y acercarnos en los medios que Él nos ha dado, no en los medios que yo quiera acercarme a Dios. Entonces, en Romanos capítulo 2, verso 28, y esos versos, el contexto, lo que Pablo está refutando es la idea de que el judío, tan solo por ser religioso y tener la religión que a diferencia de las demás, de los demás pueblos, el judío tenía una religión, o la religión que creía en el Dios vivo y verdadero. Y por tener esa religión, el judío creía que gozaba de ciertos privilegios especiales ante Dios. Y a veces caemos en el mismo error. Creemos que tenemos privilegios especiales, tan solo por la religión que tenemos. ¿Había privilegios especiales? ¿Hay privilegios especiales? ¿Gozaba o goza el pueblo judío, el pueblo de Israel, algún privilegio especial? Los únicos privilegios que el hombre tenía, que el judío tenía y que usted y yo tenemos aquí, son o se deben exclusivamente a la gracia de Dios. Cualquier bendición o trato a nuestro favor de parte de Dios tiene que ver con su gracia, no tiene que ver con mérito alguno, es por la gracia de Dios y no por ser judío o por no ser judío. Cuando ellos pensaban en su religión, que su religión los podía poner en una posición especial delante de Dios, era también porque ellos tenían ciertos criterios de carácter externo que los hacía especiales según ellos. Por ejemplo, poseían la ley, el Torah o la Torah, y como poseían la ley, la palabra de Dios, lo que estaba escrito hasta entonces es como decir, como yo tengo una Biblia, tengo un privilegio especial. Como yo tengo la ley de Dios, entonces hay algo especial. Además somos descendientes de Abraham, y en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, como somos descendientes de Abraham, es otra cosa especial. O practicábamos la circuncisión, y estas cosas pensaban que podían traerles salvación. Pero dice Pablo, ninguna de estas cosas proveen salvación. La religión no es suficiente. Si alguien conocía la ley, eran los judíos. Y tenemos que preguntarnos, ¿conocer la ley y saber la voluntad de Dios es suficiente? La respuesta es no. Porque cuando no hay integridad, una cosa es lo que sé y otra es lo que hago. Yo conocí un niño cuando llegué aquí a Arizona.
Era hijo de un líder de la iglesia. No le voy a dar el nombre. Ese niño tenía como 8 o 9 años. Y un día lo hallamos. Enfrente de la iglesia había un deshuesadero. Y había como 10 carros afuera que iban a entrar a venderse. Y él empezó a darnos a ladrillazos a todos. Se oía de lejos cómo tronaba la lámina y los vidrios. Ese niño era un niño íntegro. Era malo en su casa, en la calle, adentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Él era igual donde quiera. Terrible. Eso es ser íntegro. Porque algunos parecen una cosa y son otra. Él no tenía ningún beneficio por ser íntegro. Porque la integridad tiene que ver con ser, pensar, sentir y hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios. A ese corazón Dios no rechaza. Los judíos conocían la ley muy bien, como a veces nosotros conocemos muy bien lo que Dios dice, pero no hacemos lo que Dios dice. Sabemos muy bien lo que Dios habla acerca del trabajo o el matrimonio o las leyes, etcétera, pero hacemos lo que queremos. Y lo que queremos no es lo que quiere Dios a veces. Como dice el refrán en español, del dicho al hecho hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay una distancia tremenda a veces. Pero la persona íntegra, entre lo que dice y lo que hace, no hay distancia. Está unido lo que dice, lo que hace, lo que siente y lo que piensa. Porque también nuestras emociones tienen que estar bajo el cuidado de Dios también, sujetas a Dios nuestras emociones. Porque para muchos las emociones es donde el enemigo los atrapa. Las emociones también tienen que ver con Dios. También. Dice Romanos que delante de Dios no hay acepción de personas. No va a haber una línea que diga por aquí los judíos, a ver, haga una fila. Porque aquí hay una fila especial. Les decía que ahora que volamos de México a Estados Unidos, el vuelo duró 1 hora y 50. 1 hora y 50 duró Guadalajara, Phoenix. Y en la línea para que nos revisara migración, 2 horas y 10. Y luego vi una línea pequeña que pasaba rápido. Aquella era la de los ciudadanos norteamericanos. Y entonces vino una revelación. Me voy a hacer ciudadano. En el cielo va a pasar lo mismo. Acá el bolón. Y allá una línea chiquita, los puros americanos. Dios no hace acepción de personas. Es que yo soy bautista. No importa si eres bautista o autista o lo que sea. Es que soy yo vengo de pan de vida. Atrás. Es que soy muy religioso. No nos alcanza. Tener una buena iglesia o tener una buena religión y practicarla bien tiene sus propios beneficios.
Algunos ni siquiera llevan una religión bien. Fíjense, ni siquiera eso. Ni siquiera son fieles a la vida eclesiástica. No tienen algunas personas un compromiso real. Como decía Rubén, no hay constancia. ¿O cuál era la otra palabra? Confianza, permanencia. Permanencia. Hoy soy, mañana no. Hoy hago, mañana no hago. Hoy quiero, mañana no quiero. No hay permanencia. Y hay un dicho que tiene mucho que ver con la Biblia. El que permanece, alcanza. Terminamos. Si tenemos una buena religión, si tenemos una buena iglesia, ¿acaso con esto no debería de haber alguna diferencia entre los que conocen la ley de Dios y entre los que no la conocen? La respuesta es sí. En la forma de vivir debería de haber una diferencia, una gran diferencia, pero a veces ni siquiera hay esa gran diferencia. A veces ni siquiera ahí hay una gran diferencia. Pero en esa diferencia no hay un favor especial para alguien, sino va a haber una vida especial en consecuencia. Si una persona conoce la ley, va a ser juzgado por la ley. Y si una persona no conoce la ley, va a ser juzgado sin ley. Porque todos vamos a comparecer delante de Dios. El que conocía la ley lo va a juzgar, y el que no conocía la ley va a ser juzgado sin la ley. Pero Dios no hace acepción de personas con nadie. Absolutamente con nadie. Dios honra la integridad. Y vámonos con estas palabras. Dios honra la integridad. Y no es íntegro o justo ante Dios solo aquel que oye la palabra. No es justo ni íntegro solo con ser oidor de la palabra. Es justo e íntegro el hacedor de ella. El hacedor de ella. Recuerda el Salmo 15. Vamos a él y así concluimos. Y que nuestro corazón, hermanos, este día se levante un anhelo o se refuerce un anhelo. Dios, yo quiero ser íntegro. Yo quiero ser más íntegro cada día. Como alguien testificaba, por la gracia y misericordia de Dios no es que se nos revelan todos los pecados de golpe, como aquel maestro que dice, quiero estos 5 trabajos para mañana en la mañana. No es posible. Pero Dios nos va hablando. Y como vamos avanzando en el camino suyo, más integridad nos va a pedir. Más integridad nos va a revelar que es necesario vivir. Y el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y que nuestro corazón, el deseo sea, Señor, yo quiero ser ese tipo de persona delante de ti. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas
no resbalará jamás. Que esa es la vida, hermano, que usted y yo querramos aspirar. Esa es una vida que honra a Dios. Esa es una vida que vive una persona que estará en el monte santo de Dios.